Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina, donde miércoles tras miércoles hemos tratado de trasladar de una manera más estudiada la palabra del Señor. Y pienso de que el Señor nos habla de diferente forma y nos enseña el camino que muchas veces tenemos que caminar, y también a través de estos estudios nos enseña también el camino que no tenemos que coger muchas veces. Amén. Y hemos estado hablando de un tema ya por varios miércoles. Yo pienso que ya perdí la cuenta, queridos hermanos, pero como eran tantos hijos, está la evolución de los hijos. Y vemos que hay hijos de evolución, pero también hay hijos de involución. Hay características que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, pero también hay características que no tenemos que tener, porque si no podríamos estar pisando los hijos de involución como los hijos de la maldad. Amén. Y eso es muy importante de que hoy día lo entendamos. Ahora, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración para poder proseguir en estos temas tan importantes que hemos estado viendo todos estos miércoles. Amén. Y que empezamos realmente el año pasado y ahora todavía estamos ahí llevando adelante cada hijo de evolución. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque hoy día no solamente compartimos, sino impartimos tu palabra, Señor, para que ésta con tu Espíritu Santo pueda llegar a los corazones y atesorarla, Señor, como una semilla para que ésta brote, crezca, da fruto, crezca ese árbol tuyo, Señor mío, que la fe, Señor, se pueda acrecentar, Señor mío, pueda crecer en cada uno de nosotros y que podamos estar cada día, Señor, como dice tu palabra, de perfección tras perfección, a través de tu palabra, que éstas nos perfeccione nuestro corazón todos los días, porque para eso es dada, y bien dice tu palabra, que tu palabra no llegará a ti vacía, sino que hará la obra por lo cual es compartida. Señor Santo, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces vamos a seguir de un tema que empecé el miércoles pasado, pero no alcancé a terminar, que se trata de los hijos de Belial. Para solamente hacerle un pequeño recordatorio, los hijos de Belial, queridos hermanos, eh, según la Biblia y según la palabra original, porque Belial existe realmente en sí la palabra de la Biblia. Lo que pasa es que nuestras versiones de habla hispana lo pueden interpretar de diferentes formas, tratando de buscar la palabra más apropiada o la que más se aproxima. Tenemos que entender desde ya, querido hermano, que ninguna versión de nuestras Biblias de habla hispana, sea Reina Valera del 60, del 89, del 91, sea la Reina Valera contemporánea, sea latinoamericana, nueva versión viviente, palabra de Dios, sea cualquier otro tipo de versión, hermano, son solamente una interpretación del texto original. Por lo cual Belial no existe realmente en nuestro idioma. Entonces lo que se le da es diferentes tipos de interpretaciones, viendo dónde existía esta palabra en la Biblia, que es una palabra en hebreo, pero también dándole de una manera u otra esa interpretación para que nosotros la podamos entender. Entonces, Belial, ahí está el numeral del diccionario Strong, el 1100. Si usted si tiene un diccionario Strong, lo puede poner en la internet y ahí le va a dar lo que realmente también significa la palabra, que es esto mismo que le estoy mostrando. La palabra Belial significa sin ganancia. Sin ganancia. Mire, significa inutilidad. O sea, alguien que es pelear no tiene inutilidad, o sea, no tiene inutilidad
en su forma de ser o en sus palabras o en sus pensamientos o en su corazón. Dice, por extensión, quiere decir destrucción, maldad, alguien impío, injusto, malo y malvado. Y lo peor de todo que esta palabra también quiere decir perversidad, perverso y pestilencia. Y sabemos que todo lo que es pestilencia es porque atrae o es parte de un espíritu o de un demonio del reino de las tinieblas. Entonces Belial va más allá, sencillamente, va más allá que una simple emoción negativa de nuestra alma, va más allá que un pensamiento negativo que podamos tener o un pensamiento carnal, porque tenemos carnalidades y seguramente las suyas no son las mismas que las mías, ni las mías las mismas que otros hermanos, sino que todos dicen que somos tentados según la concupiscencia y según la debilidad que cada uno tenga. Y es por eso que el Señor nos insta a reconocer eso para que Él nos ayude a ser victoriosos en esas debilidades. Pero esas debilidades, ¿dónde están? En nuestra alma. Pero Belial ya va un poquito más allá del alma porque ya está tocando el espíritu, ya está tocando, está ensuciando nuestro espíritu, ya está contaminando nuestro espíritu, porque nuestro espíritu también se puede comunicar, según lo que dijo Pablo en la Biblia, de que tenemos que ser limpios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, o sea que nuestro espíritu también puede llegar a contaminarse y una de las formas es a través de espíritus malignos, espíritus de demonios, espíritus de diferentes tipos que vienen de aquí, de la perversidad, de la pestilencia. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado porque ¿cómo puede ser que un hijo de Dios pueda involucionar tan bajo a llegar a obtener espíritus, hermano? Entonces aquí son cosas importantes porque Belial quiere decir esto, alguien que habla, que piensa, que siente según la pestilencia que cogió su corazón. Amén. Entonces, como la vez pasada también le di un ejemplo y quiero terminar porque en este texto que damos la vez pasada, y con este texto voy a ir empezando. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 9, y esta se la puse en la versión textual, porque la versión textual trata de una manera u otra de interpretar o en sí traducir más directamente de lo textual, del original. Amén. Pero dice así, guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna. Y ahí está esa parte Belial. En el original es Belial, pero aquí lo dice intención maligna. Muy importante porque esto tiene que ver, ya es mucho más profundo con una intención del corazón. ¿Mm? Entonces, y te digas, se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle, y clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, aquí, hermano, le explicaba el miércoles pasado de que aquí había una mala intención en aquel que pensaba así. Porque la ley dentro del pueblo de Israel era que cada 7 años uno tenía que perdonarle la deuda al pobre que muchas veces ellos le prestaban algún favor, algún dinero y que se lo tenían que devolver en algunos años. Pero cuando llegaba el año séptimo, ¿no? El año de jubileo, entonces ellos tenían que perdonarle esa deuda. Mire, podrían así los bancos hoy día, pero bueno, no nos perdonan nada, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que pagar. Entonces, miren lo que pasaba. ¿Cuál era la mala intención? Porque entonces cuando llegaba el séptimo año, ellos decían, este pobre me está pidiendo esto. Y si uno tenía que dar esa obligación de corazón de poderle prestar
para que pudiera vivir, si uno tenía lo suficiente. Entonces, muchas veces el amor al dinero, porque el problema no es el dinero, sino el amor al dinero, esa avaricia que el hombre muchas veces produce adentro, hace de que esto es mío y no lo comparto con nadie. Entonces, en ese momento, dice, no, no le quiero prestar nada este último año, porque o si no, más encima no me lo va a devolver y le tengo que perdonar la deuda. Entonces, esa mala intención, y para el Señor es una intención maligna, porque estaba estipulado por ley de que ese séptimo año se le perdonara la deuda. Entonces, para no perdonarle la deuda, no le prestaba. Para no perdonarle la deuda, no le daba nada. Entonces, no le interesaba si el pobre tenía o no tenía, etcétera. O a lo mejor no era tan pobre, pero necesitaba para salir adelante con sus tierras, con sus cosas, y no le prestaba mucho menos el séptimo día, o sea, el séptimo año, porque no quería perdonarle después la deuda. Entonces, esa intención, esa parte sagaz que muchas veces tiene el ser humano de ir más adelante de lo que es pensado, esa intención maligna que muchas veces estaba en el corazón de aquí, de los israelitas, que se le contaba como pecado porque el pobre podía incluso orar a la presencia del Señor y reclamar ese derecho que la gente no quería, nadie quería prestarle porque estaban justamente en el año último, en el año 7 de jubileo. Y por supuesto, él entendía que no le querían prestar porque al final no querían que la deuda se perdonara. Pero dice, y clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, ellos podían clamar y cuando el Señor cogía esa petición, se le tomaba al que no le quiso prestar como pecado. Porque para ello, al que tenía que prestarle no importando qué año fuera. Pero ellos decían, no, desgraciadamente no tengo, a pesar de que tenía, no tengo nada para justamente no perdonarle después la deuda. Entonces, esa mala intención es algo Belial. Eso era lo que era Belial. Amén. Entonces, es tener una ganancia deshonesta, querido hermano, es tener esa intención todo el tiempo de engañar al otro, de ganar un partido por algo, de decirle al hermano, mira, te presto esto, pero me lo devuelves con rentas. Te presto 3.000 coronas, pero me estás devolviendo 4.000 coronas. Entonces, toda esa mala intención, hermano, muchas veces y así se mueve el mundo, hermano, en el día de hoy. Los bancos te prestan, pero te prestan con renta. No te ofrecen de todo, pero después tienes que devolver, ¿no? El 10, el 15, el 20% más de lo que te prestaron. Entonces, todo esto se mueve como si fuera un negocio, hermano. Y eso es lo que no quería el Señor, que su pueblo se manejara. Porque, hermano, nosotros no podemos negociar con la vida del otro. Amén. Y es por eso que es importante de que la iglesia se mueva de una forma diferente. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Mire, el mundo que se mueva como quiera, pero nosotros tenemos que movernos de una forma digna delante del Señor. Amén. Entonces, Belial es esa persona con mala intención. Un doble juego que muchas veces se hace. Sacar provecho de algo o de alguien. Amén. Entonces, aquí quedamos la última vez y quiero llevarlo a lo nuevo. Quiero llevarlo a lo que hacían los hijos de Elí, porque se habla mucho de los hijos de Elí, que era un sacerdote que el Señor le prometió que incluso él iba a guardar y que iba a estar y que toda la familia de ellos iban a ser una familia sacerdotal para el Señor de generación tras generación. Pero algo pasó. Algo pasó. Y lo que pasó, eso es lo que quiero ver hoy día con ustedes. Y quiero ir al texto bíblico aquí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 15 al 16. Entonces vamos a ver aquí la palabra del Señor.
Dice así, asimismo, antes de quemar la grosura. Ok, quiero parar un poquito para que me entienda el texto, ya que si usted tiene la posibilidad en su casa de leer todo el capítulo 2, entonces se va a dar cuenta que aquí es cuando el pueblo iba a quemar el animal para perdón de pecados y que incluso los sacerdotes podían sacar parte de ese animal para alimentación de ellos mismos. ¿Por qué? Porque acuérdese que la tribu de Leví no tenía tierras para cultivar y no podían producir nada porque ellos estaban apartados para servir al Señor dentro de la liturgia sacerdotal, dentro de la liturgia religiosa del pueblo de Israel. Por lo cual se le repartió tierra a todos el resto, pero la tribu de Leví no se les dio tierra porque cada uno del resto tenía que dar incluso el 10% para que esa tribu de Leví podía tener para ellos y para sus hijos, para su esposa y para todos los que estaban ahí. Y es porque esa tribu no podía tener nada, no tenía nada para cultivar, por lo cual no podían recibir nada, no recibían nada. Entonces lo único que recibían era lo que el resto, el Señor dijo lo que tenían que dar. Uno de esas cosas era justamente el diezmo, uno de los diezmos, porque ellos tenían varios tipos de diezmo. Otro día, eso lo vamos a ver, no es el caso ahora. Entonces, algo pasaba aquí cuando el israelita iba y llevaba sus sacrificios, su ofrenda para ser quemada. Y eso es lo que hoy día vamos a estar leyendo. Dice así entonces. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después tomar todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora y si no, la tomaré por la fuerza. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pasaba sencillamente de que cuando ellos llevaban el animal, el criado dice que iba con un tenedor grande y cogía, pinchaba al animal y todo lo que sacaba en el tenedor, eso quedaba para los sacerdotes, para los hijos de los sacerdotes y para la familia. Eso era, se podía hacer, pero ¿cuándo lo tenían que hacer? Cuando el animal ya estaba cocido. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos pinchaban el animal cuando la carne todavía no estaba cocida, porque ellos querían asar su propia carne. Ellos querían hacer su grill, querían hacer su barbecue. ¿Ah? Entonces ellos sacaban la carne cruda, algo que no podían hacer, porque primero se tenía que quemar la grosura del animal. Amén. Entonces ese era el gran problema. Entonces ellos decían, pero tú no la puedes sacar. Y ellos decían, la puedo sacar y si no quieres lo saco por la fuerza igual. Entonces, ¿qué podían hacer? El resto no podían hacer nada porque eran los sacerdotes y ellos tenían que llevar el animal para sacrificio y perdón de pecados, porque así era. Amén. Entonces, seguimos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, dice, y esto es lo que dijo el Señor después a Elí. Elí era el sumo sacerdote y que desgraciadamente los que hacían esto eran justamente los hijos de él, los hijos de Elí. Y el Señor hizo un reclamo de las cosas que estaban pasando en el templo de él. Y decía, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Le decía al Señor, que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Mire, Elí era el sumo sacerdote. Él era el jefe de todo el templo. El sumo sacerdote era el que cortaba ahí las cosas. El sumo sacerdote era el que decía, tú vas a estar haciendo
esta liturgia y tú vas a estar haciendo esta otra liturgia. Y para él tenía a sus hijos, hermano, y que desgraciadamente eran los hijos que se aprovechaban de esto. Incluso el Señor les decía, ¿por qué honra más a tus hijos? Mire, engordándolos de lo mejor de cada ofrenda del pueblo, porque cuando mandaban a sacar la carne, la sacaban cruda, entonces yo pienso que lo mantenían ahí y después al final del día o al final de unos días hacían una fiesta grande donde grilaban, donde asaban la carne y de esa manera se hacían unas comilonas, hermanos. Mire, no es tan diferente a como se hace en el día de hoy. Cuando se saca una ganancia, ¿no? Se va a una fiesta muchas veces para gastar esa ganancia en deleites. Lo mismo estos hijos de Eli hacían, y lo peor que lo hacían en el propio templo del Señor. Y para eso el Señor, eso era Belial, era una mente que estaba perturbada, una mente que estaba con espíritu, que estaba con demonio, porque se aprovechaban de algo completamente santo para su propio regocijo del estómago, pues dice que estos engordaban. Ni siquiera, mire cómo los trataba, engordaban con lo mejor de la carne. Entonces, Elí era el sumo sacerdote, incluso era juez. Elí, fíjese que fue después de Sansón, ¿no? Elí tenía dos hijos, uno se llama Ofni y el otro se llama Fines. Y esto hacían, por supuestamente, como decía, algo Belial, ¿no? Que se aprovechaban de las ofrendas de los animales que los israelitas llevaban para sacrificio de perdón de pecados. Entonces Dios aquí le hizo el reclamo, le hizo, ¿por qué pisoteáis? Entonces sí se puede pisotear al Señor. Incluso en el Nuevo Testamento dice que nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Aquí se pisoteaba el sacrificio, porque acuérdese que el sacrificio en el Antiguo Testamento representaba realmente lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento, porque lo que Israel hacía era solamente una sombra, un espejo de lo que era verdadero cuando Cristo vino, porque acuérdese que Cristo era el verdadero, ¿no? El verdadero sacrificio que el Señor sacrificó por todos nosotros. Ellos antes llevaban un animal para perdón de pecados, pero solamente los podía cubrir los pecados. Pero en Cristo se pueden sacar los pecados, incluso puede olvidar los pecados, porque la sangre que se derramaba era más pura que la del animal, porque era una sangre sin pecado. Entonces, por eso dice la Biblia que Cristo es el verdadero Cordero de Dios, que fue sacrificado y muerto por nosotros. Amén. Entonces, esto era lo que ellos hacían. Y estos hijos eran Ofni y Fines, se aprovechaban. O sea, no entendían o sí lo entendían, pero tenían esa mente, se había apoderado su corazón de muchas cosas negativas y tomaban lo mejor del sacrificio para el Señor. Y hermano, las primicias, dice que el Señor es el primogénito y el unigénito. Las primicias de todo lo que el pueblo de Israel producía era para los sacrificios, era para incluso los sacerdotes que sacrificaban, eran para el Señor. Cuando se sacaba, estaba siempre dividido en tres partes. Estaban las primicias, después producían para ellos mismos y lo que quedaba en el solo era para las viudas, para los pobres, no para los huérfanos. Así todo el pueblo se podía alimentar. Pero las primicias, lo primero, lo mejor que se sacaba era siempre para el Señor. Ellos, su mente se aprovechaba de lo que era de Dios. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado. No nos aprovechemos, hermano, de las primicias del Señor. Entonces aquí hay cosas que entender,
porque el corazón del ser humano desgraciadamente es malvado y es perverso. Y es por eso que nosotros tenemos que siempre tener ese corazón que pueda estar delante de la presencia del Señor. Incluso cuando dice la palabra que cuando comemos y tomamos la Santa Cena, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que estemos tomando juicio. Entonces, ese muchas veces el gran problema que al no examinarnos cometemos errores. Aquí, Ofni y Fines, que incluso eran sacerdotes, porque Elí era su padre, era sumo sacerdote y ellos eran sacerdotes. O sea que incluso hasta un pastor, hasta un predicador puede cometer errores garrafales, hermano, aprovecharse de lo que es del Señor. Y eso no puede suceder con nosotros, hermano. Eso es bajar bien a fondo, porque pelear no se hace de la noche a la mañana, sino es un proceso de involución. Amén. Entonces, para hacerle este resumen, decía, primeramente ellos pisoteaban el sacrificio y la ofrenda. Ellos estaban pisoteando el sacrificio y su ofrenda. Pues Cristo dio, hermano, el 100%, hermano, para nosotros. No se puede pisotear lo que Cristo hizo. No se puede pisotear la sangre inocente de Cristo. No se puede pisotear lo que Él nos dice. No se puede pisotear su palabra. No se puede pisotear. Esta necesita ser hablada, predicada, explicada, exhortada, también para corregirnos a nosotros mismos. Entonces, ellos pisoteaban ese sacrificio. Es como que no les interesaba. Ay, dice, todo el tiempo lo mismo, que tiene que venir el israelita a poner el animal, que nosotros encima tenemos que orar por ello y ya tus pecados han sido no borrados porque en ese tiempo no se podían borrar, se podían solamente cubrir. Entonces hacían su liturgia para perdón de pecados. Entonces yo decía, todo el tiempo lo mismo, ¿por qué no nos aprovechamos un poco de lo que ellos traen? En vez de ponerle el tenedor cuando la carne esté cocida, se lo ponemos cuando está cruda, las vamos guardando la carne, le vamos a poner sal para que se mantenga y de esa manera a los fines de semana nos vamos de fiesta. Santo Dios. Entonces todo lo hacía solamente con una sombra, hermano, del verdadero. Ellos no entendían que esto era una sombra del verdadero sacrificio de Cristo. Amén. Ahora, punto 2 dice, él pisoteó, o sea, lo que se pisoteaba se hacía en el templo. Mire, o sea, peor, ni siquiera se hacía afuera. Ellos pisoteaban porque ellos se aprovechaban de lo que era del Señor. Mire, el Señor era tan bueno que decía, mira, todo lo que el pueblo de Israel trae, el 10% de lo que trae, es para ustedes, la tribu de Leví, para que se mantengan ustedes, para que se mantengan sus hijos, su esposa, sus familias. Y no era una tribu numerosa, porque sacerdotes tenían que tener en todas partes, ahí en todos los lugares de Israel. Pero aquí sucedía este problema, que ellos pisoteaban esa ofrenda dentro del mismo templo del Señor. O sea, y mire, quiero ir un poquito más allá. Usted y yo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y es por eso que dice que nosotros no podemos hacer cualquier cosa con el templo que el Señor nos ha dado, que es este cuerpo, este vehículo por lo cual el Espíritu del Señor camina, hermano. Porque dice que nosotros tenemos un espíritu, pero cuando tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, viene el Espíritu del Señor y viene a posar en ti, querido hermano. Entonces tú eres el vehículo y te conviertes en templo del Espíritu Santo, por lo cual no podemos hacer lo que se nos plazca con este cuerpo. Tenemos que cuidarlo, querido hermano. Amén. No nos demos todo el tiempo de comilonas como ellos, o estaríamos descuidando el templo del Señor. Y usted y yo somos templo del Señor. Amén. Entonces, el templo del Señor tenemos que cuidar. Y número 3 dice, honraban más los hijos que a Dios. Elí, hermano, ¿usted piensa que él no sabía esto?
Claro que lo sabía, porque él escuchaba lo que la gente decía. Entonces él sí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Y aquí tenemos un gran problema, hermano, porque cuando dejamos nosotros, los padres, hacer lo que sea a nuestros hijos, y eso es un descuido muy grande que se nos va a dar una cuenta, hermano, porque dice la palabra del Señor que nuestros hijos realmente son herencia de Jehová. Y como herencia tenemos que regresarle, nuestros hijos tenemos que regresarle porque no es nuestra herencia, es su herencia, se lo tenemos que devolver. Pero ¿cómo se los vamos a devolver? Elí le estaba devolviendo unos hijos bien Belial, bien malignos y bien perversos, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver esto. Dice, número 4, se aprovechaban de la ofrenda del pueblo. Aquí se está haciendo un reclamo directo, hermano, a los padres, hermanos, que a sus hijos hacen dentro, incluso, hermano, de la casa de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque, mire, sea como sea, esta iglesia que usted normalmente viene acá, si viene usted a esta iglesia, los que están afuera es difícil, pero de todas maneras lo hacemos partícipe de esto. Pero aquí hay hermanos, por ejemplo, que hacen aseo, que hacen comidas donde todos los días domingos compartimos. Hay hermanos que están en la media y todo el tiempo tienen que estar guardando y sacando las cosas, cuidando las cosas, porque son cosas del Señor. Hermano, todo lo que el Señor nos da tenemos que cuidarlo. Pero muchas veces, ¿qué se ve? Fíjese de que gloria, gracias al Señor, no lo he visto en nuestra iglesia. Yo no lo digo para gloriarme de nada, pero no he visto chicles debajo de los asientos. Porque de una manera hemos comprendido que la casa del Señor se tiene que respetar mucho más incluso que nuestra propia casa, hermano. Porque es la casa del Señor, es el lugar donde el Señor nos permitió para que nos pudiéramos juntar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de no tolerar lo que Dios no tolera. Elí estaba tolerando cosas que Dios no podía tolerar y es por eso que le hizo el reclamo. Entonces aquí nos está diciendo, hermano, que no tenemos que permitirnos algo que Dios no nos deja, sino que todo lo contrario, tenemos que sacarlo, desarraigarlo de nuestras vidas. Entonces, padres, ¿cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos? Primeramente, tenemos que enseñarles a respetar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que enseñarles. Tienen que respetar a Dios. Que cualquier cosa que ellos hagan, lo hagan para el Señor. No lo hagan ni para papá ni para mamá solamente, sino primeramente para el Señor. Todo lo que hacemos es primeramente enseñarles para que ellos vayan al Señor, hermano. Pero, hermano, el niño, porque aquí eran los hijos de Elí, que él los dejó hacer solamente y nosotros como padres tenemos que tener cuidado como también criamos a nuestros hijos. Entonces, con respecto a esto, porque aquí había un problema. ¿Cuál era el reclamo? El reclamo, fíjese, de que fue directamente a Elí. Porque el Señor le reclamó, ¿por qué toleras que tus hijos hagan de esa manera? ¿Por qué toleras que ellos hagan eso en mi templo? ¿Por qué toleras que se aprovechen de mi sacrificio? ¿Por qué toleras, Elí? ¿Por qué toleras, padre? ¿Por qué toleras, madre, que tus hijos hablen mal de las cosas del Señor? ¿Por qué toleras de que muchas veces ellos puedan hacer algún daño en el templo del Señor? No, hermano. Esas cosas no hay que tolerarlas. Y por eso están los padres, hermano. Porque todo esto, hermano, que hacían el pueblo de Israel, a pesar de que eran cosas prácticas, al final todo tenía un sentido espiritual. Amén. Entonces quiero llevarlo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y quiero dedicarme un poquitito nomás, un poquito a los padres en el día de hoy. Y dice así, enseña, esta palabra enseña, en otras versiones, la Reina Valera le dice instruye.
En la Nueva Traducción Viviente dice dirige. En la versión Juneman le dice consagra. Y en la latinoamericana del 95 le dice muéstrale. En otras palabras, enseña, instruye, dirige, consagre, muéstrale al niño el camino en que debe andar. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Miren, miren lo que dice. O sea, los padres, hermanos, estamos para enseñar, para instruir, para dirigir, para consagrar, para mostrarle al niño el camino, no un camino que podrían ellos caminar, sino el camino que deben andar. Aquí está el imperativo, no es algo optativo, querido padre. Ay, que el niño no quiere ir a la iglesia. Hermano, usted es el padre. Es que el niño no quiere, qué sé yo, estarse tranquilo. Usted es el padre. Es que el niño no quiere oír las cosas del Señor. Usted es el padre. Porque aquí dice, instruye, dirige, muéstrale. Ah, entonces me pregunto, ¿cómo un niño aprende? ¿Cómo cree usted? Con el ejemplo. Un niño pequeño no aprende solamente con palabras, porque las palabras muchas veces las llevan el viento. El niño aprende con el ejemplo, hermano. Con el ejemplo. Lo que el niño hace, lo que los padres hacen. Si usted enseña al niño agresivo, es porque usted mismo es un agresivo. Si usted enseña al niño temeroso, es porque usted mismo tiene temores. Si usted enseña al niño sencillamente con poco respeto en las cosas del Señor, es porque usted mismo tiene poco respeto en las cosas del Señor. Porque los niños, desde los primeros años, de los 0 hasta los 6 años, ellos dicen que producen, según lo que dicen los pediatras, es de que ahí ellos forman su carácter, ahí forman su personalidad. Después de los 6 años, ellos solamente van a ser como ellos fueron formados en esos primeros años, en esos primeros años. Entonces, desde que el niño nace, nosotros tenemos que enseñarle, tenemos que instruirlo, tenemos que dirigirlo, tenemos que consagrarlos. Y consagrarlo no es lo mismo que enseñarlo. Consagrarlo no es solamente que el consagrar quiere decir que lo que tú le enseñaste, las cosas del Señor, también lo tienes que practicar con él. Entonces le dice, mire hijo, usted tiene que orar, pero si usted no ora con él, no lo consagró. Si realmente hoy día, hijo, yo te bendigo para el cumpleaños, pero si usted no oró por él, porque mire, normalmente, no digo de que sea malo, no. Normalmente siempre se le pide a la pastora o a la pastora que ore por alguien que está de cumpleaños, por un niño que está de cumpleaños. Pero yo me pregunto, ¿y los padres orarán por ellos? ¿O solamente ven al pastor orando? ¿Ha bendecido a su hijo en oración? ¿Ha bendecido a su hija en oración? ¿Le ha enseñado, lo ha dirigido, lo ha consagrado? ¿Le ha mostrado el camino? Ay, hermano, es que yo no sé mucho de la Biblia. Entonces léala, conságrese usted para que su hijo tome el ejemplo suyo. No, hermano, si yo lo llevo a la escuela dominical solamente es un día domingo. Nosotros, hermanos, no somos los responsables de enseñar a los niños, son los padres, porque el Señor le dijo a los padres que tenían que enseñarle, instruir, mostrarle y consagrar al niño en el camino del Señor, en el camino que debe andar, ni siquiera es algo optativo. Tenemos que enseñarle, tenemos que mostrarle, tenemos que dirigirlo, porque el niño no puede ser enseñado solo. En este tiempo, fíjese que es difícil, porque vivimos en un tiempo donde todo es traducido a lo que tenemos y a lo que somos, según lo que tenemos y lo que somos. Entonces, todo se traduce hoy día en dinero y en bienestar. Todos queremos bienestar y entonces un padre puede decir, si yo voy a tener un buen bienestar para que mis hijos no pasen lo mismo que yo pasé. Amén, no es una mala idea.
pero no puede perder lo principal. Porque usted puede tener un buen bienestar, su hijo puede tener un excelente bienestar, pero si pierde la instrucción, si pierde la enseñanza, si pierde la consagración en el Señor, ¿de qué le va a servir el bienestar y el mucho dinero? ¿De qué le va a servir eso si al final pierde su alma? ¿Me doy a entender? Elí, el Señor le reclamó porque sus hijos sencillamente se convirtieron de sacerdotes, se bajaron, involucionaron a tal forma que se convirtieron en Belial, un pensamiento que se aprovechaban de las cosas, se aprovechaban del pueblo, incluso se aprovechaban de las cosas del Señor. Entonces nosotros, hermanos, principalmente usted que tiene hijos pequeños, ya si tu hijo es tan grande, ya solamente puedes orar por ellos. Pero si están pequeños, tú tienes todavía esa oportunidad de enseñarle, orar con ellos, enseñarle la palabra, no solamente matemáticas, hermano, sino que enseñarle la palabra del Señor. Instruye, enseña, muéstrale, consagra al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cuándo el niño no se aparta de él? ¿Cuándo el niño no se va a apartar del Señor? Es cuando se le enseña al niño. Pero el niño no aprende solo. El niño normalmente va a una escuela para poder aprender. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, empieza diferentes tipos de cosas. Eso se le enseña. Pero lo principal del niño es lo que los padres le enseñan en sus casas. Usted no le puede enseñar al niño ni agresividad, no le puede enseñar ni pensamientos de esto, si te hace esto, entonces hazle esto otro. No, hermano. Porque esos son pensamientos beliales. Porque si lo pueden hacer a poca escala, después lo pueden hacer a grande escala. Entonces, ¿qué le tiene que enseñar? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Siempre le tienen que enseñar lo bueno, lo que está en la palabra del Señor, porque a ellos lo van a hacer inteligente, lo van a hacer sabio para poder vivir bien en cada situación que la vida les dé después. Enseñarle la sabiduría del Señor era necesario, hermano. Mire, ellos dicen que tenían que repetir las leyes del Señor, se la amarraban aquí los israelitas en las manos y se la ponían en la frente, también se la amarraban. Y dice que ellos tenían que repetir la ley del Señor cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando iban por el camino. Ahí estaba todo el tiempo. ¿Y quién le enseñaba las cosas del Señor? Dice de que el que le enseña es la madre, pero el que le aconsejaba es el padre. Porque muchas veces es así. Entonces, cuando no nos dedicamos a ello, pensamos que solamente con una acción milagrosa nuestros hijos van a creer en el Señor y van a ser grandes cristianos. No, hermano. El Señor nos dio un camino, nos dio un mostrar a nuestros hijos para que ellos tuvieran lo necesario en el Señor. Entonces, les quiero mostrar otro versículo bíblico. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Mire, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Amén. Esto también usted lo puede leer en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, ¿no? También está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién le enseña? ¿Cómo tú le enseñas la honra al niño? Porque dice, honra, quien dice, hijo mío, tú tienes que honrar a padre y madre. Pero si nunca se le enseñó la honra, si nunca se le enseñó, porque hermano, dice que uno tiene que honrar a los que se merecen honra. Amén. Así dice la palabra del Señor. Uno tiene que honrar a los que se merecen honra. Por ejemplo, uno honra a un niño pequeño. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, uno los honraba cuando cumplían un año o cuando cumplían años. Honraban cuando le iba bien en la escuela. Pero también uno los honraba cuando se aprendían un texto bíblico, cuando hacían las cosas bien, cuando pensaban bien, hermano. Entonces,
honra a tu padre y a tu madre. Pero esa honra, ellos no saben lo que es honra. Un niño pequeño de entre 0 a 6 años todavía no saben lo que es honra. Los únicos que le pueden mostrar qué es lo que es la honra son los padres. Ellos tienen que entender no solamente lo que significa la palabra, sino tienen que entenderlo en la práctica. Hijo mío, por favor, honre. Es una persona mayor, es mayor que usted, hónrelo. Hijo mío, haga esto, haga este otro, sea respetuoso, etcétera. Hay que honrar. Entonces, todo eso, ¿quién se lo enseña? Los padres. Los padres, hermano. Entonces son los padres que le pueden enseñar la honra. Y entonces de repente dice, ay, este hijo no me honra como padre, no me honra como madre, pero si usted nunca le enseñó eso. ¿Qué le enseñó? A pelear, a luchar, a sencillamente irse en contra, a ser duro, claro, porque no quieren que sean, que les pase a ellos como les pasó a uno. Hermano querido, eso es humano de nosotros. Tenemos que dejarlo al lado. Tenemos toda una palabra del Señor que nos enseña a nosotros padres cómo criar, cómo enseñar, cómo encaminar a nuestros hijos. Pero tú tienes la responsabilidad de abrir la Biblia, de abrir la palabra del Señor, de explicarle la palabra del Señor. De cada historia tiene su particularidad, tiene su enseñanza detrás. Explicarle no solamente la historia. Mire, vino Jonás y de repente vino y se lo comió el pez. Oye, y fue terrible. Jonás ahí estuvo 3 días en el pez hasta que se fue a la ciudad. Pero ¿cuál es la enseñanza de eso? Mire, la historia de Jonás puede haber por lo menos una cantidad, por lo menos yo le puedo sacar entre 15 a 20 mínimo enseñanzas, hermano, a eso. Entonces, no solamente una, entonces hay enseñanza. Tú tienes que leer, tienes que decir, Señor, dame revelación de este texto, dame revelación de esta historia, porque esta se la quiero enseñar a mis hijos, porque cuando el hijo lo entiende, lo va a llevar por toda la vida. Nunca se le va, es como la ley que está, como que se repitió todo el tiempo, porque ahora lo lindo dice que la ley ya no se lleva aquí, ni aquí, sino dice que se incrusta en nuestros corazones. Y los únicos responsables que pueden incrustar la ley sabia del Señor, la sabiduría, la inteligencia, los 7 espíritus del Señor, en su hijo o en su hija, somos nosotros los padres. Mire, yo como pastor y padre también, yo cometí varios errores. Uno de mis grandes errores es que yo me dedicaba mucho a la enseñanza escolar de mis hijos. Entonces siempre me sentaba con ellos. Sí, mi hermano, era joven, tenía mucha más fuerza, y me sentaba con ellos y le explicaba las matemáticas y la ciencia natural y todo lo que le pedían, y le enseñaba más allá para que estuvieran preparados, ¿no? Y le enseñaba, pero la que se dedicó siempre a enseñarle de las cosas del Señor fue mi esposa. Ella siempre estaba con las cosas del Señor, siempre nos sentaba a la mesa. Y yo tomo ejemplo porque ella se hace una mujer muy valiente en las cosas del Señor, siempre emparejada ahí con las cosas del Señor. Siempre enseñándole, siempre orando por ellos, siempre enseñándole la historia. Cuando se empezaron a hacer los grupos de niños, ahí estaba ella, primeramente con mis hijos Samuel y Yané, enseñándole. Los hizo participar, hermano. Yané ya tenía un grupo que le tenía que enseñar. Lo hizo participar a Samuel todo el tiempo, o en la alabanza. Ahí los puso, hermano, y todo el tiempo encima de ellos. Entonces, hermano, yo cometí ese error que nunca estuve ahí en la parte, se puede decir, espiritual. Claro, yo estaba en la iglesia, íbamos a la iglesia, etcétera, pero tengo que reconocer que esa parte a mí me faltó. Lo bonito es de que mi señora lo cogió, porque ella cogió bien los versículos bíblicos. Ella dijo, bueno, la madre es la que tiene que ahí estar, y cuando venga, ¿cómo ella enseña? A través del consejo del padre.
Entonces, pero hermano, muchas veces hoy día está todo al revés, todo enredado. Nadie sabe cómo va a funcionar las cosas. Y es por eso el gran problema, hermano, de Belial. Belial, Elí, dejó a sus hijos, muchas veces sin crianza. Si ellos llegaron a ese estado, es porque la crianza de los hijos de Elí no fue la más correcta. Ella pensó que como Dios le prometió algo, entonces el Señor lo iba a hacer, sin entender que los responsables de nuestros hijos somos nosotros, los padres. Amén. Entonces, ¿quién le enseña la honra a ellos? Nosotros. Ya me salgo un poco de los padres y me vuelvo a la historia de Elí. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, dice, Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, con el tenedor, sacando, haciendo asadito, haciendo fiesta. Y además de eso, mire, y cómo se acostaban, tenían relaciones sexuales, con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Santo Dios. O sea que estos hijos, hermanos, mire, primeramente no fueron muy bien criados. Crecieron, tuvieron una función sacerdotal porque eran de la tribu de Leví. Pero como ellos no entendían la parte espiritual, como no entendían lo que Elí entendía, y no fueron enseñados y no fueron corregidos por Elí, entonces ellos hicieron lo que quisieron y empezaron a sacar carne no cocida, sino carne cruda para asarlas ellos, porque ellos querían ponerle la sal, la pimienta, todas esas cositas ricas, hermano, querían darse de la comilona todo el tiempo, y dice que ellos estaban engordando, porque eso es lo que decía la palabra. Y dice, y más encima, invitaban a las mujeres que servían a la entrada de la reunión, que incluso muchas de estas mujeres eran prostitutas, e incluso tenían esas relaciones, se metían con ellas y se acostaban con estas mujeres, incluso dentro de alguna parte del templo del Señor. Es por eso que le decía, pero hermano, menos mal que en esta iglesia, en el templo, es que el templo, hermano, donde nosotros estamos, es sencillamente, no es la iglesia, es un templo, pero ahora nosotros somos el templo. Entonces nosotros también podemos fornicar, también podemos adulterar, hermano. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Ellos lo hacían porque no tenían entendimiento, pero Elí dice que ya era anciano y él oía todo esto. Él sabía lo que estaba pasando, pero no corrigió. No corrigió. Solamente le dijo, mire hijo, ustedes, mire lo que la gente está diciendo, ustedes tienen que tener cuidado. Amén. Pero no corrigió realmente lo que el Señor le decía que tenía que corregir. Pero sigamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y aquí, en este versículo, es cuando Dios da una sentencia, porque Dios advirtió primeramente a Elí de lo que iba a pasar. Como no quiso hacer caso, dice que en un momento dado Elí habló con ellos, le dijo, mire, yo he sabido con lo que he oído todo lo que ustedes hacen, no lo hagan. En vez, hermanos, de sacarlo, en vez de sacar a sus hijos del sacerdocio, los dejó. Entonces le dijo, por favor, no lo hagan, no sean tan así, que no es bueno, que no se oye muy bien, ni que hablan mal de mí después. En vez de inmediatamente, hermano, de desarraigar todo eso, porque era pelear contra el Señor, era algo pervertido contra el Señor. Entonces, el Señor da una sentencia y le dice esto. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente, el Señor había dicho, que tu casa, ponga ahora su casa, porque aquí no se trata solamente de la casa de Elí, sino de nuestra casa, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mire, punto 1, eso es lo que Dios le había prometido a Elí. Cuando Elí fue nombrado sumo sacerdote, Dios le dio una promesa y le dijo, ciertamente yo había dicho que tú y tu casa servirán
por generación, generación, me servirán delante de mí, ¿no? La casa tuya, la casa de tu padre, y andarían delante de mí para siempre. De generación en generación iba a estar delante del Señor. Pero mire lo que pasó. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Terrible, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros involucionamos a tal forma y ya no nos importa las cosas del Señor, cuando nos importan más las cosas del mundo, cuando no nos importa criar a nuestros hijos en el Señor, estamos produciendo una mentalidad belial, porque no entendemos que los hijos son herencia de Jehová y nosotros tenemos que cuidar esa herencia que el Señor nos permitió tener. Entonces, cuando él no cuidó Elí de sus hijos, y él dijo, yo te prometí, Elí, que tú y tu generación iban a estar delante de mí para siempre, pero ahora saco esa promesa de ti, porque yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me menosprecian, como tú lo has hecho, por no corregir a tus hijos, serán tenidos por poco. Wow, hermano. Por eso el Señor nos dice hoy día, tenemos que examinarnos delante del Señor. Miren, me quedan solamente 2 minutitos. 2 minutitos 40, 40, 39, 38. Pero quiero dejarlo con esto. Miren, de esto no terminé, hermano, desgraciadamente. Voy a seguir próximo miércoles. Pero quiero dejarle esto. Queridos padres, preocupémonos de nuestros pequeños. Preocupémonos principalmente en este mundo como está. Este mundo está a pelear. Este mundo es malvado. Este mundo es maligno. Pero si usted le quiere dar buenas herramientas a sus hijos, las herramientas están en la palabra del Señor. Porque usted no todo el tiempo va a tener sus ojos delante de sus hijos, sino que sus hijos un día van a tener una propia determinación. Y según como usted lo haya criado, ellos se van a acordar de la palabra que está incrustada ahora, no es solamente en su mano ni en su frente, sino en su corazón. Es tu responsabilidad. Elí tenía esa responsabilidad y no hizo nada para corregir eso. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Tú solamente le pides al Señor cómo hacerlo y Él te dará toda la sabiduría para poderlo hacer. Oramos al Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, hoy día por los hijos de mis hermanos, Señor. Por los hijos, por las hijas, Señor Santo, de mis hermanos. Para que ellos puedan, Señor, ser personas, Señor, que puedan, Señor, dirigir a sus hijos de la manera correcta, Señor mío, delante de ti, enseñándoles su palabra, orando por ellos, bendiciéndolos, Señor Santo. Estar todo el tiempo que ellos vayan a la presencia del Señor, que sepan honrar al Señor sobre todas las cosas, Señor mío, para que nuestras vidas, Señor, y la vida de ellos, la herencia de Jehová se cuide, Señor, principalmente en un mundo malvado, en un mundo belial, en un mundo maligno, en un mundo, Señor Santo, donde incluso se tolera lo que Dios no tolera, incluso se enseña lo que Dios no debe de ser enseñado. Pero te pido, Señor, que si nosotros criamos bien a nuestros hijos, ellos tendrán la sabiduría tuya, tendrán tu inteligencia para defenderse de este mundo maligno. Yo te doy gracias. Bendice a cada padre y los bendigo, Señor, grandemente en el nombre de Cristo Jesús, para que no pierdan su fuerza, sino que sepan que en el Señor podemos ser más que vencedores y más que victoriosos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a seguir un poquito este tema este próximo miércoles, que es un tema muy interesante, y que el Señor me bendiga a cada uno, a usted, padre, a los hijos, que es su herencia, y acuérdese que estos son del Señor. Nos vemos, que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.